Hola, hola, hola para todos. Les habla Carlos, el librero de Amargans, y les doy la bienvenida a un nuevo video de su canal. El día de hoy vamos a hablar de este libro que tiene por título Todas las familias felices, de mi tocayo Carlos Fuentes. Esta edición que yo tengo es del año 2006, creo que es la primera, en fin, no interesa, de la editorial Alfaguara, como se puede ver aquí. Lo compré para la feria del libro del año pasado, si no me equivoco. No creo que haya sido la de este año, debe haber sido la del año pasado. Es un tomo respetable, siempre tiene 422 páginas, me parece. 21 páginas, siempre es un tomito respetable, muy lo normal para lo que solía ser Alfaguara, con su bonita letra, todo muy decente, naturalmente. Tiene, precisamente por lo que es un tonito bastante respetable, 16 cuentos, y entre cada uno de los cuentos, como se puede ver, hay algo que Carlos Fuentes llama coros, que son una especie de textos poéticos entre cada uno de los cuentos. Del autor de Carlos Fuentes, pues qué se puede decir que no se haya dicho ya al respecto. Me enteré chismoseando para el video que nació, que es que en Panamá, en Ciudad de Panamá, yo no sabía eso. Naturalmente, pues que escribió otras cositas que ya leí, como Aura o como La muerte de Artemio Cruz, que de pronto lo minoro. Hay como 73.155 videos de Aura y otros 89.110 de La muerte de Artemio Cruz. Entonces pues ya los leí, pero pues pensé comenzar más bien con este, que no es precisamente, yo por lo menos no lo conocía, entonces quise comenzar con este. Bueno, ahora, entrando en materia, para comentarles qué me pareció este libro de Carlos Fuentes, pues siento que como que le pasa como le pasa a todos los libros de cuentos, ¿no? Como siempre, hay unos cuentos buenos, hay unos hay unos mejores que otros en todo caso, pero pues en general es un buen libro de cuentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siento? Que no son precisamente memorables. Es decir, no hay un cuento o un par de cuentos que uno diga, uff, este cuento sostiene el peso del libro, por este cuento vale la pena leerlo, no sé qué. No son precisamente memorables, así que uno diga notables, no lo son. Que siento por momentos en algunos cuentos los personajes se arrancan en unos soliloquios que por los ratos me parece que se extienden un poquito más allá de lo necesario y le quita ritmo a los cuentos. Otra impresión que tuve es que siento que son muy mexicanos en general, o al menos esa impresión me dio a mí, ¿no? Yo tampoco sé que es que conozca demasiado del asunto mexicano, pero me da esa sensación de que son unos cuentos muy mexicanos, yo creo. En algunas ocasiones con algunos de ellos muy chilangos, creo que esa es la expresión correcta, ¿no? Para referirse a que son muy de la Ciudad de México. Hay un par de cuentos en los que hay algunas referencias, no solo geográficas, ¿sí? Que al barrio de Polanco, que al barrio, a la colonia Roma, y cosas así por el estilo, sino en general a esa tradición muy cosmopolita, muy de ciudad grande que ha tenido en otras épocas y que sigue teniendo, naturalmente, la ciudad de México. Lo que es curioso, porque sí, son muy mexicanos, siento que son muy mexicanos, pero al mismo tiempo siento que el tratamiento que le da a las cosas y a los temas en los cuentos lo hace muy latinoamericano. ¿Y a qué me refiero con que se sienten muy latinoamericanos? Siento que toda la colección, todo el libro de cuentos está atravesado por un tema muy latinoamericano, que es el tema de la violencia, y eso hace que sea muy fácil de sentir el libro en general, que sean muy fáciles de sentir los cuentos, pues porque tristemente es una realidad que nos pertenece mucho como latinoamericanos, que es la violencia. Muchos cuentos abordan la violencia sobre la mujer, la violencia política, violencia contra los indígenas, mucha discriminación. Y siento que muy en particular lo que distingue a los cuentos de este libro es que son esas pequeñas violencias cotidianas que se presentan en las familias, que uno a veces incluso corre el riesgo de naturalizar esa clase de cosas en la familia. Me parece que eso aparece un montón, me parece que naturalmente aparece en todos los cuentos y que es clave en la comprensión de las emociones, sobre todo, que hay en los cuentos. ¿Sí? En esas violencias relacionadas con el status quo, con mantener las apariencias, el que dirán, que yo siento que toda la tradición latinoamericana sufre mucho de eso, ¿no? Y en ese mismo sentido, para pasar a lo siguiente que les quiero comentar,
me gustan en particular los personajes de estos cuentos porque son muy verosímiles, son muy humanos y me van a escuchar seguramente en muchos videos utilizar esa expresión, esa palabra, que son muy humanos, porque creo que es una de las cosas que yo más valoro de un personaje, que sean verosímiles, que sean, o sea, que de verdad parezcan seres humanos, de verdad que tomen decisiones coherentes, que tomen decisiones humanas, que se equivoquen, que sean falibles, que se contradigan. A mí me parece que eso es muy valioso en un personaje y me parece que Carlos Fuentes lo logra en la mayoría de sus personajes. Y yo lo considero muy valioso porque yo siento que esa es la manera en la que yo me acerco a los libros, ¿no? Siempre intento establecer un poco de identidad con los personajes de los que leo. O más que identificarme con los personajes que leo, construir una identidad a partir de los personajes que leo. Poder decir, sí, yo haría lo mismo que este personaje. Poder decir, no, yo no habría hecho eso. Yo no soy así como ese personaje, por ejemplo, ¿sí? Y entonces siento que con los personajes de estos cuentos de Carlos Fuentes esto se puede, o yo pude al menos hacer eso. Hubo muchos personajes en los que yo tuve que detenerme un momento y preguntarme, pucha, ¿yo habría hecho eso? Yo habría pensado eso, yo habría dicho eso. Entonces poderme hacer esa pregunta es porque los personajes están muy bien construidos, porque son muy humanos, porque de verdad lo asaltan a uno en su humanidad, ¿sí? De veras lo llevan a uno a hacerse esas preguntas porque son muy veraces, son muy reales. Uno de verdad, uno no se pregunta, ¿será que una persona sí hace eso? No, uno no le cabe a uno duda de que estos personajes sean reales, por la manera en la que están escritos, porque están muy bien escritos. Entonces siento que esa es una gran ventaja que tienen la mayoría de los personajes de estos cuentos. Ahora, ya para ir terminando con mi comentario, un detalle que siempre he encontrado, al menos en las lecturas que he hecho hasta ahora, tanto de Carlos Fuentes como de otros autores mexicanos, parece ineludible que siempre hay alguna referencia a las guerras de los cristeros, a la cantidad de revoluciones que han sucedido en México, a las huelgas de ferrocarrileros. Aquí aparecen varias referencias en varios cuentos. También las vi en Aura, también las vi en La muerte de Artemio Cruz, también las vi como decía ahorita, en otros escritores mexicanos como Rulfo naturalmente, como Fernando del Paso. Entonces siempre me queda la pregunta, ¿será uno de esos temas ineludibles que aparecen en las literaturas nacionales? Todas esas revoluciones, esas guerras harán ya parte ineludible de la literatura mexicana. Cuéntenme, ¿qué me opinan ustedes ahí en los comentarios? ¿Será que estoy yo generalizando? ¿O de verdad esos ya son temas ineludibles en la literatura mexicana? Cuéntenme, empecemos ahí la conversación por ese lado. Y ya para terminar, no podía dejar de hacer un comentario respecto de los coros, de esos textos poéticos que pone ahí Carlos Fuentes entre los cuentos, porque la verdad no me parecieron la gran cosa. No, hay algunos bellos, hay algunos muy, muy intensos. Vuelvo y juego, como con los cuentos, hay algunos con los que uno se puede identificar muy fácil por este asunto de muchas violencias, porque todos los coros son en general, ahora sí, mucho más dirigidos hacia la violencia. Me acuerdo mucho del profe Henry Gómez, que nos decía que cuando alguien es muy buen prosista, cuando alguien es muy buen escritor de prosa, por lo general no es buen poeta, y pues con sabidas excepciones de Borges y cosas así por el estilo. Pero él decía eso y me hizo recordar mucho ese comentario, porque sí, efectivamente pues no son malos, pero no son igual de buenos que los cuentos, por ejemplo, y no me parecen que fueran indispensables. No sé. Ya para ir terminando, aunque vengo terminando desde hace rato, de mis cuentos favoritos del libro están, por ejemplo, El hijo desobediente. Me parece que es un buen cuento. Me parece que La familia armada también juega un poquito con lo no dicho, un poquito. Entonces me parece que le da un sabor diferente a ese cuento dentro de los otros del libro. Me parece un montón, como que uno sabe qué es lo que va a pasar al final, pero de todos modos ese final, así sea lo que uno ya sabe que va a pasar, no lo deja uno insatisfecho porque es muy coherente. Me gustó un montón. Pero el que definitivamente más me impresionó, y digamos no me impresionó, es porque no es tanto que es el mejor, el que esté mejor escrito, el de la cosa más innovadora, sino el que más me impresionó fue Madre Dolorosa, que así muy rápidamente trata de una madre que se está escribiendo una correspondencia con el asesino de su hija, que es un pintor indígena de un pueblo zapoteca en Oaxaca. Entonces me parece que me impresionó un montón porque aborda unos temas bien complejos, precisamente de lo que ya estaba hablando de la violencia y del statu quo. Entonces me va a permitir rápidamente leerles este fragmentico que les voy a poner aquí, en el que el personaje de José Nicasio, que es este pintor que les cuento, dice: deje que me ría, señora. Voy a los museos de México y recorro las salas de las culturas indígenas, mayas, olmecas, aztecas, maravillado del arte de mis antepasados.
Pues allí quieren tenernos, señora, escondidos en los museos, como estatuas de bronce en las avenidas. ¿Qué pasa si el rey Cuauhtémoc se baja de su pedestal en el Paseo de la Reforma y camina entre la gente? Pues que le vuelven a quemar las patas. Entonces ya hay una muestra, más o menos se imaginarán de cómo va el cuento. Me parece, fue el que más me impresionó. Por último, ahora sí ya definitivamente se los prometo para terminar. Lo recomiendo, obvio, siempre. Esto me van a escuchar decirlo en todos los videos. Obvio que recomiendo que lo lean. Siempre voy a recomendar que lean todos los libros. Así sean libros malos, hay que leerlos. Siempre voy a recomendar que los lean. ¿Por qué lo recomiendo? Me parece que, como lo había comentado tal vez al comienzo del video, yo personalmente sentí que es una fácil lectura. Salvo por momentos que de pronto lo coge uno fuera de base, me parece que no es muy complejo de seguir, y entonces me parece que es una buena puerta de entrada para Carlos Fuentes, particularmente teniendo en cuenta que sus obras más conocidas, como La muerte de Artemio Cruz o como Aura, sí tienden a ser un poquito más complejas. Entonces me parece, la recomiendo, siempre voy a recomendar todos los libros, pero particularmente, bueno, hay unos que no, pero en fin, después hablamos de eso. Pero me parece que lo recomiendo porque es una buena puerta de entrada a Carlos Fuentes, y además porque es un libro que no es terriblemente conocido, y eso siempre para mí va a ser un plus. Entonces, obvio que lo recomiendo. Y si tuviera que calificarlo, pues porque no puedo evitar como profesor calificar numéricamente algo, tendría que darle una nota aproximada de 4.5, 4 estrellas y media, considerando eso, que por momentos los cuentos les sobran. Por momentos les sobran cositas de este asunto, de este soliloquio de sus personajes, y porque los coros honestamente no me convencieron, la verdad no me sentí muy cómodo con los coros. Entonces ahí está, esa sería mi calificación para este libro, Todas las familias felices, de Carlos Fuentes. Y ya, eso sería todo, ya no los molesto más, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que hayan venido a verme. Como siempre, les recuerdo que la intención de este canal es crear comunidad, entonces estaré muy pendiente de escucharlos, de leer sus comentarios, de que me cuenten si ya leyeron Todas las familias felices, si están de acuerdo conmigo o no, que me contesten la pregunta respecto a la literatura mexicana que mencioné en algún momento del video, y que, por supuesto, para seguir aumentando esta comunidad, que le den pulgar arriba al video, que se suscriban al canal, que lo compartan, por favor, y que pues siempre estemos aquí escuchándonos unos a otros, abriéndonos estos espacios que, siempre lo diré, son muy necesarios en estos momentos. Les agradezco mucho que estén aquí. Yo soy Carlos Fiquitiva, el librero de Amargans, y espero verlos en la próxima oportunidad.